Hermanos, quiero pedirles que oremos al Señor. Señor, gracias por la oportunidad que me das. Gracias, Señor. Suplico tu gracia, tu denuedo, y que puedas por esta palabra afirmar aquello que todavía no está firme, aclarar aquello que todavía no está claro. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta es la tercera prédica que yo voy a compartir sobre el diaconado, sobre el servicio al Señor. Y nosotros decíamos en las prédicas pasadas que cuando la iglesia en Jerusalén, Dios añadió almas, llegó a ser una iglesia de 8,000 miembros. Y entonces los apóstoles, que eran los únicos que servían la palabra, se vieron en la gran necesidad, y fueron los apóstoles los que tomaron la iniciativa de establecer diáconos. ¿Establecer qué, hermanos? Diáconos, para que ellos se dedicaran, los apóstoles, a la palabra y a la oración, y los diáconos pudieran servir en las necesidades logísticas, como en aquel tiempo se le llamaban las mesas, servir alimentos, ayudar a las viudas, etcétera, etcétera. Entonces, en una iglesia bíblica está compuesta por obispos y diáconos. ¿Cómo está compuesta una iglesia bíblica, hermanos? Obispos. O sea, los obispos son los mismos pastores, los mismos ancianos, ¿verdad? Y está compuesta por diáconos. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre los diáconos y los pastores en una iglesia apegada a la palabra? ¿Cómo se gobierna una iglesia apegada a la palabra? Y vamos a ver acá en Filipenses capítulo 1, versículo 1. La palabra nos va a hablar. Y noten que cada verbo, cada palabra está bien diseñada para poder aprender. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Pablo se está refiriendo a la asamblea de miembros, a todos, así se le llaman en ese tiempo, y también ahora, a todos los santos que están en Filipo. Pero ¿quiénes están ahí gobernando? ¿Quién está ahí dirigiendo? Mire, dice, con los obispos. ¿Con quién dice, hermano? Con los obispos. O sea que en esa iglesia no solamente había un pastor, sino que habían varios pastores. ¿Cómo se le llama en una iglesia donde hay varios pastores? Pluralidad. Es un gobierno plural. Hay varios obispos, varios pastores. Eso es lo bíblico. Y diáconos, ¿verdad? Para que ayuden a los pastores. Hay
iglesias que funcionan diferente, con un solo pastor y un grupo de diáconos, y respetamos todo eso. No están, ¿verdad?, en rebelión con Dios. El anciano o obispo tiene autoridad gobernante. Fíjese bien, el anciano o obispo tiene autoridad gobernante. El diácono, Dios no lo ha diseñado para tener autoridad gobernante, sino para servir. Su ministerio es servir y ayudar a los ancianos y a los pastores. ¿A dónde vemos eso? Que los obispos, la función o el oficio de ellos es gobernar, y el oficio del diácono es servir. Veamos en 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos, ¿qué dice, hermano? Que gobiernan. Bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Generalmente los ancianos o los obispos tienen el don de la enseñanza. No es el don de la oratoria, hermano. El don de la enseñanza. En una iglesia pueden predicar también laicos, pero lo establecido ahí es que en una iglesia bíblica prediquen los ancianos, a los cuales Dios ha llamado, los que tienen carga y los que también tengan ese don para compartir. Y como hablábamos aquel día, tienen que ser varones por la representación. Amén, hermanos. Primera Tesalonicenses 5:12, apoyando el principio de que el anciano o obispo es el que gobierna la iglesia, o los que gobiernan la iglesia. Dice 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, está hablando de los obispos, a los que trabajan entre vosotros y os presiden. La palabra presidir tiene que ver con guiar con autoridad, con una autoridad gobernante. Os presiden en el Señor y os amonestan. Ahora vamos a ver los diáconos. Fíjese bien la función de los diáconos. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para servir a las mesas. Los ancianos o los apóstoles, en este caso, no es que estaban diciendo esto es de menor categoría, servir a las mesas, porque la Biblia dice que el que sirve a un pequeñito, ¿a quién sirve? A Dios. El que dé un vaso de agua. Pero lo que están diciendo ahí es que cada uno tiene su función, su rol. Y el rol de los apóstoles o de los pastores no es servir a las mesas. Pueden hacerlo,
Pero entonces ellos descuidarían la palabra y la oración. Entonces dicen ellos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, de estudiar la palabra, de estar concentrados en la palabra, que es nuestro don, nuestro rol, nuestro oficio, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, pueden ser más, no solo 7, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, que tengan carga, que lo hagan con carga. Los diáconos nunca se describen como quienes ejercen este tipo de autoridad gobernante. Si usted va a ver en todas las epístolas de Pablo, las labores de los diáconos o de las diaconisas no era gobernar, sino servir. Son siervos. Son siervos. Esto no quiere decir que el diácono o creyente no puede dar su opinión, no pueda tener aún una mejor idea en determinadas circunstancias. Pues hay libertad en Cristo de saber y de dar cuentas cuando se nos da la oportunidad. Entonces, hermanos, los ancianos o obispos están llamados a dirigir. ¿A qué están llamados los ancianos u obispos, hermanos? A dirigir o a gobernar los negocios de la iglesia. Y los diáconos están llamados a ayudar en esa dirección. Pues la misma definición lo dice. Mire la definición de obispo. La definición de obispo tiene que ver con anciano, supervisor, jefe, guardián. Jefe en el buen sentido. Y diácono, el significado es servidor o ayudante de alguien. Entonces son los ancianos u obispos los que toman las decisiones de dirección, de gobierno de la iglesia. Dice un autor que no existe ningún modelo bíblico donde los diáconos compartan el poder con los ancianos. Hay modelos en iglesias y así ellos se manejan, pero viendo la palabra no hay ningún modelo bíblico donde los ancianos compartan el poder con los diáconos en cuanto al poder gobernante. Cada uno tiene su ministerio. A estas iglesias donde los diáconos gobiernan o la misma congregación gobierna, se le llama iglesias de gobierno congregacionalistas. ¿Cómo se le llama? Nosotros respetamos a estas iglesias y a estos gobiernos, ya que también hay textos que les respaldan a ellos, a este gobierno. Pero en nuestro caso, nosotros creemos de esa manera, ¿verdad? Que son los obispos o ancianos tienen la autoridad gobernante y los diáconos tienen lo que es la labor de servicio, de apoyo. Dirigir y facilitar, fíjese bien. En otras palabras, los ancianos, mientras los ancianos o obispos dirigen el ministerio o gobiernan la iglesia, los diáconos facilitan el ministerio. Los diáconos ayudan
a los pastores para que ellos gobiernen bien la congregación, hace ministerio. Los diáconos hacen como un apoyo de descargo, de descargar a los obispos que están ocupados en la palabra. Hay un autor que dice: lo más que podemos decir con confianza es que los diáconos son necesarios en la iglesia para dar apoyo logístico y material para que los ancianos puedan concentrar su esfuerzo en la palabra de Dios y en la oración. Hermano, ¿me estoy dando a entender? Podemos dar algunas aplicaciones ahorita. Quizás usted me dice: yo no soy diácono, pero quizás no eres un diácono que ha sido ordenado, pero todos somos llamados a ser diáconos o diaconisas, porque diácono significa servidor. Y cuando el Señor Jesucristo viene al corazón y de verdad ha nacido de nuevo, o sea, no es normal que tú no seas un diácono. No es normal, porque tú lo que quieres es imitar a aquel, y te nace porque tienes a aquel que dice la Biblia que Él vino no para ser servido, sino para ¿qué, hermanos? Para servir, y el extremo del servicio, y dar su vida por muchos. Así que yo quisiera hacer algunas preguntas aplicativas. ¿Cuál sería una manera práctica de llevar a cabo esta palabra que estoy compartiendo a fin de descargar a los que predican en esta iglesia? ¿Cuál sería una manera práctica de llevar a cabo esta palabra que yo estoy predicando a fin de descargar a las personas que están encargadas de la palabra y de la oración? ¿Cuál creen que sería una manera práctica de llevar a cabo esta palabra, amados hermanos? Estoy hablando con lo que hemos sido redimidos. Otra pregunta: ¿por qué muchas veces en la iglesia local los ancianos desempeñan labores de diáconos? Ejemplo, llevar y traer hermanos. ¿Es pecado eso o es bajo eso? De ninguna manera. Pero ¿quién debería de estar llevando esa labor? ¿Será que el pastor o los pastores, después que de una reunión del día martes, de una reunión del día domingo, ellos deben de estar vigilantes, el pastor, que todos los que se distribuya bien el transporte, después del pastor predicar, tiene que estar vigilante de que el transporte se distribuya bien, y que si quedaron varios hermanitos de lejos, el pastor tiene que ir a dejarlo? ¿Será que eso es lo normal en una iglesia, hermano? ¿Quién tendría que hacer esa labor, hermanos? Sinceramente, los diáconos y los miembros servidores. Hermano, y no es lógico eso, hermano, que después de tú haber recibido la palabra y el pastor quizás hasta se desveló, los pastores se desvelaron y te dieron la palabra, y tú, hermano, no es razonable eso, según la razón que Dios nos ha dado, que tu servicio es servir a los demás, así como tú has sido servido. No es razonable eso, hermano.
Pero ¿por qué sucede lo contrario? Sálvese quien pueda. Vienes, te vas, vienes, te vas, vienes, te vas. Algo anda mal ahí. Algo anda mal. La iglesia tiene que ser instruida. Los líderes tienen que llorar, suplicar al Señor que Dios haga la obra en esos corazones, o que Dios haga nacer de nuevo a ellos. Ahora, yo quiero explicar esta parte es bien importante. Y la pregunta es, ¿quién elige a los diáconos y a los ancianos en una iglesia local? ¿Cómo es la manera de elegirlos? Porque aquí hay varias posiciones. ¿Quién elige a los diáconos y a los ancianos en una iglesia local? Ajá, la iglesia es el hermano. Hay dos posiciones, y son dos posiciones respetables. Hay dos posiciones, y son posiciones respetables. La primera posición es la posición congregacionalista. Es donde la asamblea los elige. ¿Cómo se le llama a esta posición, hermano? Congregacionalista. Donde la asamblea los elige. Y es bíblico, ya van a ver ustedes. Dice que en el libro de los Hechos se dio que Judas se ahorcó, se mató, se suicidó, y entonces habría que elegir a un apóstol, al que faltaba, pero tenía que ser alguien que hubiese visto al Señor, hubiese estado con el Señor, hubiese oído las enseñanzas directas del Señor, porque esa es una de las cualidades indispensables de un apóstol. Entonces había que buscar a un apóstol. Entonces buscaron a dos para ir dentro de los dos elegirlo. Y entonces la congregación, fíjense bien, la congregación los buscó y los eligieron. Echaron suerte. Hechos 1:23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién cayó la suerte? Y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Quién eligió a Matías, hermanos? La congregación. Está claro ahí. Yo no puedo debatir eso, ahí está. Entonces, según la posición congregacionalista, dice, la asamblea tiene autoridad para poder elegir y buscar. Veamos otro versículo para la elección de diáconos. Hechos 6:3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. La iniciativa la tomaron los apóstoles, pero ¿quién buscó a estos 7 hermanos?
¿Quién lo buscó, hermanos? La congregación. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud, mire, y eligieron. ¿Qué hicieron, hermano? Hubo una elección. A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Esta es la posición congregacionalista, donde la iglesia elige, la iglesia escoge. Ahora vamos a la posición presbiteriana. Son las dos posiciones que más, ¿verdad?, se acercan a la palabra. La posición presbiteriana, donde es el presbiterio que representa a la congregación, los que establecen diáconos y los que establecen obispos, ¿verdad? Es el presbiterio o el grupo de ancianos. Personas maduras se reúnen representando a la congregación, y ellos, en representación de la congregación, toman decisiones juntos para poder elegir. Ahora, cuando no hay un grupo de ancianos, entonces el pastor tiene que vérselas y la congregación tiene que confiar en él, porque no hay otros a los cuales él pueda consultar maduro para gobernar, para hacer esto. Entonces, vamos a ver la posición presbiteriana. Tito estableció ancianos. Tito era un pastor de Creta, y entonces él estableció ancianos ahí, él los estableció. Dice Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Y qué dice, hermanos? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Está claro ahí, hermanos? Que también es bíblico. Y no nos vamos a pelear. No. Pablo no tuvo que recurrir a la asamblea para elegir a Timoteo, porque él sabía que Timoteo tenía buen testimonio. Él hizo una investigación de quién era Timoteo, y después de la investigación, guiado por el Señor, Pablo no ocupó a la asamblea para poder elegirlo, sino que él lo hizo. Veamos, por favor, Hechos 16:3. Hechos 16:3. Quiso Pablo que ¿quién es este, hermano? Timoteo. Pablo quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que yo tengo amigos que son presbiterianos,
y tengo amigos que son congregacionalistas. Y si yo soy presbiteriano y voy a una iglesia congregacionalista, yo voy a respetar. Amén, hermanos. Como lo hacen las personas maduras, para no causar aquello que fulano está mal y fulano está bien. Hay cosas que no son pecado, pero esta es la manera bíblica y de una manera podríamos decir que a ellos culturalmente, ¿verdad? Como iglesia, ellos la han adoptado. Por lo menos yo quiero darles mi posición en cuanto a esto. Ustedes saben que venimos de una iglesia, de una hermandad de iglesias, ¿verdad? Una hermandad de iglesias, Iglesia de San Salvador, Santa Ana y todas las iglesias que ellos tienen, la unión. Nosotros siempre hemos adoptado un híbrido, ¿verdad? Una mezcla entre el gobierno presbiteriano y el gobierno congregacionalista, ¿verdad? Un híbrido combinado para que no haya tiranía, pero tampoco haya el extremo que es la democracia, ¿no? Donde las iglesias quitan y ponen pastores cuando ellos quieren. Y quien gobierna ahí en la junta directiva o el grupo de ancianos, y ellos eligen, aunque los pastores no estén de acuerdo o el pastor no esté de acuerdo, entonces ahí es donde entran las peleas. Entonces, de esa manera hemos funcionado nosotros, ¿verdad? Hemos hecho un híbrido y así pues el Señor nos ha ayudado hasta ahorita. Que el Señor nos siga ayudando. Ahora, nosotros estamos orando como iglesia para que en esta iglesia haya un presbiterio, o sea, un grupo de ancianos. No solamente haya un pastor, sino un grupo de pastores. Y estamos orando para que haya detrás de ellos un grupo de diáconos, para que ese servicio así pueda poder llevarse a cabo y Dios sea glorificado. No hay un patrón a seguir en esto, hermanos. Quiero explicar esto. O sea, no hay algo que Pablo, Timoteo o los apóstoles hayan dicho, esta es la manera. Sino que algunos lo hicieron así y otros lo hicieron de esta manera y no dijeron que era pecado ni que era malo, ¿verdad? Porque si en Corinto, hermano, se fomenta el gobierno congregacionalista, Dios mío, Pablo hubiera sido eliminado, porque Corinto no era fácil, la congregación no era fácil, ¿verdad? Era una congregación inmadura. Entonces, así es. No hay un patrón a seguir en esto. No existe una exposición descriptiva de cómo debería de ser el gobierno de la iglesia que se pueda comparar, como por ejemplo las explicaciones de Pablo sobre la doctrina del pecado, la justificación. Todas estas doctrinas están claramente establecidas en la Biblia. La justificación, la adopción, la redención, la propiciación, todo eso está bien establecido. La doctrina del pecado, todo eso está bien establecido y no se le puede, no podemos cambiar. La salvación está bien establecida y no puede cambiar eso. Pero en cuanto al gobierno, no hay algo establecido que se pueda decir así. Es como en escatología, ¿verdad? Yo no me voy a poner a pelear, ¿no? De posiciones, yo no voy a imponer mi posición de la venida de Jesucristo.
Yo sé que Él viene en gloria. Debemos de prepararnos, anhelar su venida. Ahora, ¿cuándo viene y en qué periodo viene? Yo tengo mi posición, pero yo voy a respetar la del otro. Y me voy a basar en aquello que estamos unidos, ¿verdad? Entonces, hermanos, no podemos descubrir un patrón autoritativo que esté establecido en la palabra. Así debe de ser el gobierno, y así, sino que nosotros podemos decir hasta donde tenemos luz, esto es lo que vemos en la palabra, y vamos a tomar un híbrido, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuáles son algunos deberes de los diáconos? Y yo quiero que prestemos mucha atención acá, hermano. ¿Cuáles son algunos deberes de los diáconos o de personas, hermanos, servidores, con una pasión de servir al Señor? Primero, los diáconos o servidores, el blanco de ellos son las instalaciones. ¿Cuál blanco puede ser de servicio, hermano, para un diácono? Las instalaciones. Los diáconos podrían ser responsables de la administración básica de la propiedad o del local de iglesia. Es bien fácil servir al Señor. Aquí es bien fácil servir al Señor, hermano. Esto incluiría asegurarse de que el lugar de adoración esté preparado para el servicio de adoración. Es bien fácil servir en esta iglesia, porque las instalaciones siempre hay necesidad de servir. Por ejemplo, la limpieza. ¿Quién hizo la limpieza hoy, este día o ayer? ¿Quién la hizo de verdad? ¿Quién la hizo? Los jóvenes. Gracias. Y si ellos lo hacen de corazón, hermano, van a ser recompensados. Amén, hermanos. O sea, no es algo bajo. Ahora, yo me puedo incluir muchas veces, ¿verdad? Pero no es esa a lo cual Dios me ha llamado. Jesucristo lavó los pies y podemos servir a los demás. Está el sistema de sonido, ¿verdad? Ahí está, para que el sonido esté bien, para que la palabra salga bien. Agua en los oasis. Que los oasis tengan agua, tengan conitos, tengan bolsas, etcétera, etcétera, y botarlas al final, llevarlas a la basura. Reparación de ventiladores. Aquí hay electricistas, no quiero tirarles indirecta, ¿verdad? Ellos deben de tener ese servicio, de decir, este ventilador, fulano, y yo debo de fijarme y todo eso, pero ellos más, que Dios les ha dado ese don. La pintura del local, sacar y entrar mobiliario, sacar y entrar mesas, dejar bien, sin basura todo el local, porque mañana entramos como escuela. Entonces, las instalaciones del local son oportunidades para los miembros, servidores, para hacer la labor del diaconado ahí. Está lo que es el ministerio de misericordia. ¿De qué misericordia? ¿De qué misericordia? ¿De qué ministerio voy a hablar ahorita, hermano? Hermano, siempre habrá necesidades para que el servidor o diácono pueda encargarse de estas áreas. Con
Como por ejemplo en el libro de los Hechos 6, la distribución diaria a las viudas. Los diáconos debían de participar en la administración de fondos para los necesitados, atención y visitación de enfermos y necesitados. Dentro de nosotros hay hermanos que hay personas que están enfermas, no vinieron ahora. Los diáconos y servidores deben de estar al día eso. Y deben de haber orado ya, deben de haber hablado ya con la persona. Claro que yo también, ¿verdad? Pero los diáconos deben de estar sirviendo en esa área. Finanzas. Las finanzas no tenemos que tener miedo a hablarlas, porque un porcentaje grande de Jesús habló de las finanzas. Porque sin finanzas la iglesia no se mueve. Tiene que, como el carro que necesita gasolina, las finanzas es algo que sí, todos podemos colaborar, y los diáconos o servidores que se les encarga esto, pueden ellos desempeñar esta labor. Mientras que los ancianos puedan supervisar los asuntos financieros de la iglesia, pero dice alguien, es mejor dejar a los diáconos que se encarguen de los asuntos de las finanzas del día a día. Esto incluiría recolectar, contar las ofrendas, mantener registros, ayudar a establecer el presupuesto de la iglesia, etcétera, etcétera. Es la labor de los diáconos. O sea, yo no voy a estar contando cada moneda ahí, yendo a remesar, porque si no, no. Personas de confianza están ahí y agradecidos con el Señor por estas personas. Lo que se le llama los sugieres. Los diáconos podrían ser responsables de distribuir boletines. ¿Distribuir qué, hermano? Sentar a la congregación, preparar los elementos para la comunión, etcétera, etcétera. Elaborar el pan sin levadura. Logística. Los diáconos deben de estar disponibles para ayudar en una variedad de formas para que los ancianos puedan concentrarse en enseñar y pastorear a la iglesia. También se podría pensar en los diáconos entrevistando a los candidatos para el bautismo. ¿Entrevistando a quién, hermano? Administrando y dirigiendo reuniones de oración, planeando retiros y conferencias, etcétera, etcétera. Existe lo que se llama el diácono global misional, cuando suceden siniestros, ¿verdad? Entonces, hermano joven, fíjese que hay una casita que se está metiendo el agua de un hermano. Claro que sí, yo tengo que saber eso. Y le mire, démosle una ofrenda, hagamos. Pero los servidores ya tienen que haber hecho esa labor y decir, hermano, solo estamos esperando, y aquí está esto, ya. Gloria al Señor. En siniestros, terremotos, tormentas, recolección de ropas, todo eso, hermanos. Ahora bien, vamos ahorita a presentar 15 áreas de servicio para que la membresía pueda ver las grandes oportunidades que hay, las áreas de servicio. Veamos ahí, Rosita. La primera sería como aspirar, ¿verdad? Aplicar. Por ejemplo, uno de los pasos que debe de dar una persona que ya nació de nuevo es aplicar para la membresía. Aplicar para la membresía. Es decir,
que formalmente pueda decir, hermano, esta es la iglesia que el Señor me ha dado, yo he nacido de nuevo, ya soy bautizado o todavía no quiero bautizarme, quiero integrarme a la membresía, quiero aplicar, quiero que me entrevisten para ver si yo puedo ser miembro de esta iglesia. O sea, no es que todos los que asisten son miembros de la iglesia, no. El miembro de la iglesia es aquella persona que se ha comprometido, ¿verdad? A través de una carta de pacto también que ha firmado para poder decir, yo quiero que me cuiden, me supervisen, me corrijan y también me voy a congregar y cuando yo ya no me congregue o esté enfermo voy a notificar. Porque sabemos que, yo quiero decirles que como iglesia, si alguien no se congrega 2 meses y no habla y se le habla y no, entonces se le saca de la membresía. Y es un hijo de Dios posiblemente, que Dios no lo va a sacar del libro de la vida. Y esta persona no debe de enojarse con los que lo sacaron, porque esa es una norma, ¿verdad?, de salud de la iglesia, que quien no venga 2 meses y no reporte y se le habla, entonces se le saca de la membresía. Ahora si él dice, mire, yo estoy perseverando, estoy bien, lo que pasa es que me había alejado de Dios, pero examine, me quito nuevamente, yo quiero nuevamente ser entrevistado para integrarse nuevamente a la membresía. Entonces, una de las cosas que todo hijo de Dios debe de aspirar es a la membresía. Yo espero tener muchos aspirantes, muchos aplicantes para la membresía, ¿verdad? Después de esta palabra o después de que el Señor obre. Veamos cuál es el otro. El ministerio del discipulado. Aquí todos tenemos que estar. Yo agradezco a los que cantan, a los que están en la puerta, a los que andan recogiendo hermanos, y eso es lindo, y aún yo mismo agradezco al hermano Job por estar predicando aquí, pero yo quisiera también suplicarle al hermano Job que él también esté discipulando a alguna persona por ahí, ¿verdad? Si es un hermano o en pareja, estemos ahí discipulando, porque el mandato es ir y hacer discípulo. ¿Qué es hacer discípulo? Trabajar en oración con carga y pasión para que esa persona, por medio de la instrucción que usted le dé, esa persona pueda ser un discípulo del Señor, a ser un seguidor de Jesucristo, donde no hay seguidores. Hermanos, es tarea de todos. Si todos hiciéramos un discípulo, hermanos, si todos buscáramos hacer discípulos, ¿verdad?, evangelizando y ahí dando estudios, hermanos, yo quiero animarles para no estar así, o solo sirviendo en áreas, ¿verdad?, logísticas, sino que todo eso, el propósito es la gran comisión, que almas sean salvadas por el evangelio y que sigan a Jesucristo. Ese es el gran propósito. Veamos cuál es el otro ministerio. Ministerio de transmisión y grabación. Son los encargados de hacer llegar por medio de las redes sociales el mensaje de la palabra de Dios a los oyentes y hermanos que se encuentran en sus casas, transmitiendo en vivo el día domingo y los demás días la grabación del mismo de todas las formas posibles. Acá debe de haber un equipo, no solo uno. Debe de haber un equipo. Qué precioso ahí. Ahí está la gran comisión. Debe de haber un equipo. Si usted tiene el don, ahí está la gran oportunidad. Pero debe de ser un miembro comprometido, ¿verdad? Debe de ser un miembro comprometido o un miembro que está en pos de, o un nacido de nuevo que está en pos de la membresía. El otro, ministerio de sonido y proyección. Ya usted sabe de qué se trata. Este ministerio se encarga de adecuar y ambientar el local de manera que se le pueda facilitar a los hermanos y asistentes recursos
audiovisuales que les ayuden al momento de las alabanzas durante la predicación. Veamos el otro. Ministerio de limpieza antes y después del culto. Ustedes ya saben se encarga de limpiar el auditorio antes del servicio, ordenando sillas, llenando los garrafones de agua y colocando los sobres de diezmos y ofrendas, y al final del culto limpiar nuevamente, recoger botellas, revisar que todo quede apagado, guardado, los sobres en los depósitos. Mire qué ministerio tan precioso. Ministerio de bienvenida. Ahí están los hermanitos dando la bienvenida con mucho cariño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí debe de haber un equipo. Sigamos. Ministerio de limpieza de servicios sanitarios. Eso es hacia allá afuera, ¿verdad? Hay que limpiar esos sanitarios antes y después. Agradecemos a la persona que lo está haciendo hoy. Ministerio de transporte. ¿Qué días son? Martes, sábado y domingos. Agradeceríamos en ese caso si los domingos usted no le deje la carga solamente a los microbuses. Si usted va por ese lugar, puede usar su carro para llevar a una persona. Eso descargaría grandemente el Ministerio de Transporte. Este ministerio es precioso. ¿Cómo se llama, hermanos? Es dar la vida por el otro. Este ministerio se encarga de ayudar a los miembros de nuestra iglesia o familiares cuando lo requieran, ya sea para ellos mismos o para sus familiares, yendo a donde sea necesario hacerlo para poder colaborar con mucho gozo. ¿Qué diría un familiar que la iglesia haya participado en donar sangre? ¡Wow! ¿Qué diría? Entonces, este ministerio, hermanos, debemos, yo estoy aquí anotado, pido que los que no se han anotado en este ministerio, hermano, hasta saludable es eso, ¿verdad? Donar de vez en cuando, pues, qué precioso es. Ministerio de integración. Este ministerio se encarga de darle seguimiento a las personas que vienen por primera vez, tomando sus números de teléfono y seguir animándoles en que asistan a nuestras reuniones y ofreciéndoles el estudio discipulado inicial. Otro. Ministerio de alabanzas, la música acá, ¿verdad? Este ministerio se encarga de la administración durante el culto, también enseña a otros para que puedan integrarse. Aquí hay personas que les van a probar si usted tiene voz, ¿verdad? Ahí vemos a Rizelda que ya se integró ella ahí. Entonces, o personas que tienen el don de la guitarra, del teclado, entonces pueden hablar con los del ministerio para poder ver, ¿verdad?, cómo se canaliza eso, para poder enseñarte la diferencia que hay entre, ¿verdad?, tocar por tocar y tocar para el Señor. Ministerio de escuela bíblica. Este ministerio se encarga de dar clases a los niños o colaborar, ¿verdad?, desde 15 años enseñando temas específicos o referentes a las prédicas durante el tiempo del servicio del culto. De 0 a 15 años, perdón. Ministerio de Madres Unidas. Hay un ministerio tan precioso que es el ministerio de intercesión. Qué precioso es ese ministerio. Puedes hablar ahí con las hermanas. Mi esposa, la hermana Lorena, Sandri, ellas saben de eso. Pueden guiarte para poder que tú te integres. Sigamos. El ministerio de intercesión es antes de la prédica. Puedes venir el día domingo a las 8, de 8 a 8:45. Ahí hay hermanitos adentro ahí de la administración para poder orar al Señor, que siempre haya intercesores para clamar. Otro. Ministerio de misiones. Esto es para todos.
Actualmente los jóvenes están, o los hermanos Salvador y su grupo están yendo a Papalón, pero llega el momento en que ellos dejan ese grupo porque San Alejo lo toma y vamos a abrir otros grupos acá, ¿verdad? Entonces hay gran necesidad para que te integres, participar ahí en misiones. Ahí estamos. Y yo quiero concluir con unas preguntas, hermanos. Me dan unos minutitos. La pregunta es la siguiente. He hablado de los ministerios. Y la pregunta es la siguiente. Yo podría dejar esto así. Pero yo quiero que nos preguntemos algo. ¿Por qué será que hay muchos en nuestra congregación que no les nace en lo más mínimo amar a Jesús y servir a los demás? O sea, esa es una pregunta que debemos de confrontarnos. A eso venimos acá como iglesia, a confrontarnos con la palabra. ¿Por qué será que en nuestra iglesia hay muchos que no les nace en lo más mínimo amar a Jesús de esa manera y servir a los demás? ¿Por qué será? Y aquí presento mi argumento en base a la palabra. 2 Corintios 5:14. y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Nos qué dice, hermano? O sea, nos obliga. El amor de Cristo, cuando alguien recibe el amor, su amor, nos obliga, no nos va a dejar estar con los brazos cruzados. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero explicar este versículo, la primera parte del versículo 14. Pablo está hablando de lo que Cristo ha hecho por él al morir. Pablo está hablando de el amor que inicia Cristo. Ese amor provoca en el creyente amarle a Él y amar a los demás. Fíjense bien. Yo aquí estoy exhortando suavemente. El amor que inicia Cristo provoca en el creyente amor hacia Él y hacia los demás. Un derramar nuestra vida en servicio sacrificial por Cristo y por los demás. Pablo dijo, es que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo es, cuando yo entiendo el amor de Cristo, lo que Él hizo por mí, es que me obliga, es que me domina a poder yo hacer lo mismo que Él hizo. Amarlo a Él y amar a los demás. ¿Por qué será que en la iglesia hay muchos que no les nace esto? Porque será, ahí está. ¿Será que ellos conocen el amor de Cristo? ¿Será que ellos, ese amor los está impulsando a derramar su vida como Él se derramó? ¿Qué está pasando en ese supuestamente hermano que está viniendo, pero que no le nace nada? Diría alguien, ese hermano es frío.
que ese hermano es desobediente. Yo traigo un argumento mayor que eso, pero yo voy a seguir. Versículo 15 dice: por todo murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Cuando comprendemos de verdad que Cristo se entregó y murió por nosotros, ya no podemos vivir para nosotros, sino para Él. Esa es la explicación de ese versículo. Que cuando comprendemos lo inmenso de su sacrificio, de verdad, entonces eso produce un efecto, y es que nosotros dejamos de vivir para nosotros. Como antes en el mundo vivíamos para nosotros. Si usted vive sin servir al Señor, revise, por favor. Si no le nace a usted servir al Señor en algo mínimo, en esta congregación, si no le nace discipular a otro, acercar a otro, no es que usted está frío. Tenga cuidado, revise. No vaya a ser que yo esté aquí equivocado, tratando de sacar agua de un pozo que no es pozo. Hay que tener cuidado. Hudson Taylor, un misionero de la China, cuenta qué fue lo que sucedió cuando él se convirtió. Él era renuente. Pero un día, leyendo unos escritos de su padre, Dios lo visitó con el tema la obra consumada. Cuando él entendió lo que Cristo había hecho por él y que todo había sido pagado ya, dice que él no le quedó otra que tirarse de rodillas con la frente al piso. Le declaró su amor a Cristo, le pidió perdón. Y él escribe acá: no me quedaba más que tirarme de rodillas, aceptando a ese Salvador y su salvación, alabarle a Él para siempre jamás. Le imploré que me concediera hacer alguna pequeña labor para Él, para manifestarle así mi amor y gratitud. ¿Me di a entender, hermanos? Es que, hermano, cuando alguien se convierte de verdad, o sea, hay un gran gozo, hay una alabanza. Y en el caso de Hudson Taylor, dice, le pedí a él, le imploré que me concediera hacer alguna pequeña labor para él, para manifestarle así mi amor y gratitud. Amelia se llamaba su hermana. En ese tiempo Hudson Taylor asistía 2 veces a la reunión, en la tarde, en la mañana y en la tarde. Pues decidió con Amelia solo asistir una vez el día domingo y en la tarde ir a un suburbio a repartir tratados y a decirles cómo el Señor a él lo había salvado. Hermano, es que si los nacidos de nuevo no hacemos eso, nos enconchamos. Mira, hermano, y es pecado no dar de gracia como recibimos. Un río no puede decir yo no voy a regar, yo no voy a correr, un río no puede decir eso. Es antinatural que un árbol diga no, yo no voy a dar fruto aquí, voy a dar fruto para mí, solo voy a estar viviendo aquí echando hojas. No. Hermanos, tengan cuidado. No voy a decir hermanos, queridas personas, voy a ser bien duro.
Queridas personas que asisten a esta reunión, tenga cuidado. Si a usted no le nace el servir, el amar al Señor manifestado en un servicio, sacrificar, tenga cuidado. No vaya a ser que usted no sea hermano y usted sea alguien religioso que está engañado y cree que es cristiano porque tiene el lenguaje, porque no fornica, porque no adultera, porque no hace esto, no ve. No, tenga cuidado, porque Pablo era irreprensible y era inconverso. Así que yo no voy a decir porque hay hermanos fríos, no, cuidado. Se espera que un hermano tenga la vida de Cristo, y la vida de Cristo no es para estar así, no. ¿Sabes qué dijo Pablo en 2 de Corintios 13:5? Dice, el evangelio es así, confrontativo. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o sea, si sos convertido o no. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Reprobado es que no es convertido. Que cuando el Señor se presente delante de allá y no te conoce, tú no eres mi hijo, no pasa la prueba. Porque se da, hermanos, que en la iglesia a muchos no les nace, posiblemente porque la iglesia está llena de inconversos. Y comienzan algo, pero es forzado. Es porque me dijeron, yo voy a hacerlo porque el hermano lo dijo y voy a forzarme y lo deja, lo tira. No. No, una mamá no va a dejar tirado a su niño, lo ama. Posiblemente, no, yo no estoy tirando a las demás iglesias, posiblemente porque nuestra iglesia está llena de inconversos. Personas religiosas que tienen que examinar sus vidas y decir, ¿soy o no soy? ¿Estoy en la fe o no estoy? ¿Estoy reprobado o estoy aprobado? Que lo normal es, como dice Juan 15, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, una vez que Dios te elige, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Quisiera orar, y la oración sería que nos examinemos. Oremos al Señor. Padre, gracias por traer esta palabra. Gracias, Señor. Bendito seas. Ayúdanos. Señor, ayúdanos. Examíname, oh Dios. Examíname a mí. Examíname. No me dejes reprobado. No me dejes hacer el ministerio como un deber. Déjame hacer el ministerio con placer, con gratitud, sacrificialmente. Déjame, Señor. No ser de aquellos que tú les dirás, apartaos, no os conozco. No los conozco. Estaban reprobados. No tenían mi vida. Fueron engañados por los predicadores. Guárdame, guarda la iglesia. Da convicción, Padre, a todos aquellos que no sean nacidos de nuevo. Ayúdales a ver que hay esperanza hoy. Podemos clamar. Y podemos, Señor, poner nuestra mirada en aquel que nos amó. Bendito seas.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, su gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Me has llamado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Jesús, Hijo de Dios, amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.